Esta semana, voy a comenzar a grabar. Ok, para esta semana se hablaba que se tenía que realizar un cuadro comparativo. Ok, dame un segundo. Dos, tres. Voy a compartir la pantalla. Porque ahorita les voy a pasar una pequeña presentación. Menciona que son dos temas diferentes. Uno es el navegador y el otro es el buscador. En cuanto al navegador, menciona que es una herramienta o software que se utiliza para, en este caso, utilizar Internet y con ello entrar a cada una de las páginas diversas. Y lo que es el buscador, utiliza ciertos comandos para poder encontrar la información en diferentes páginas. Entonces son dos situaciones diferentes. En cuanto a los navegadores más utilizados, porque de ahí se desprende la actividad, son 5 los que hasta este momento tenemos o contemplamos a la mano. Es Google Chrome, que existe una pequeña extensión o un Google diferente que se llama Chromium y es como azulito. Este Google Chrome tiene 4 colores y el Chromium es una serie de azules. El Explorer, que ya dejó de ser Explorer, ya evolucionó hace como un año y medio, y ahora se llama Microsoft Edge. Por eso les mencionaba que ya no es Explorer, ahora es llamado Microsoft Edge y es como una ola como de tres tonos entre verdes y azulitos. El siguiente es el Mozilla Firefox, el Opera y el Safari. En este caso, estos son los 4 navegadores, bueno, 5 navegadores principales que tenemos. Los más eficientes, si alguien ya ha estado utilizando, creo que sí podríamos colocar al Google Chrome como número 1. Después tenemos el Microsoft Explorer o el Edge. También algunos llegan a utilizar el Mozilla Firefox. Y lo que es Opera y Safari no son tan utilizados, al menos en México, porque en Estados Unidos, antes de utilizar Chrome, o por ejemplo, no vayamos tan lejos, hasta el WhatsApp no es tan utilizado en Estados Unidos. Ya ocupan Telegram, ya ocupan otros tipos de comunicadores. Y como muchos allá utilizan iPhone, por ejemplo, ocupan su navegador que viene integrado que se llama Safari, que es como si fuera un tipo brújula. Y el Opera, en algún momento fue muy famoso, su vista es llamativa y el Opera es como una ventana transparente. Es muy semejante al Chrome, pero en cuanto a movilidad, sí le gana. Y el Opera eh, llegó a utilizarse mucho como navegador en celulares y se llamaba Opera Mini. Ok, menciona que las características a comparar serán. ¿A qué se refiere con el cuadro comparativo? De hecho, es donde voy a mostrarles alguna presentación. Es la rapidez, la empresa creadora, el año de creación, ventajas y desventajas. Por eso son 5 características a comparar. Es decir, nada más ahorita hay una persona que lo ha subido, que es Amairani, en el que a veces los errores más comunes que llegan a colocarse o a realizarse cuando se maneja un cuadro comparativo es que se maneja un cuadro descriptivo. ¿Qué es lo que hacen? Colocan, por ejemplo, hasta en imagen, ¿no? Como rótulos, en cada uno de los 5 navegadores con su icono o su logo, y en la parte de abajo muchísima información. Y eso no es un cuadro comparativo, sería un cuadro descriptivo. En este caso les voy a mostrar, bueno, primero voy a mostrarles la presentación y ya después de ahí les muestro a su compañera para que pues más o menos tengan alguna idea y si ya lo tienes, ya lo puedas subir y lo calificamos y si no, entonces para que puedas buscar la información necesaria, ¿vale? Entonces, voy a presentar. Me avisan si ya se alcanza a ver o es que no está respondiendo. Ya está. Sí, ¿no? ¿Ya se alcanza a ver bien? Que eso llama de título Ya. organizadores Sí, gráficos. profe. Ok, voy a colocar los más comunes para que así ya, si de repente alguien tiene alguna duda, o también si alguien tiene algún otro comentario, es bienvenido, ¿eh? Organizadores gráficos es para poder presentar diferente tipo, bueno, información de diversas formas.
Es como encontrar un resumen en el que en lugar de leer varios textos, con que veamos en este caso el organizador gráfico, ya podamos tener la información más adecuada. Ok. Menciona que los organizadores gráficos son herramientas visuales que permiten presentar información y exhibir regularidades y relaciones. Cotidianamente utilizamos organizadores gráficos. El más común es el calendario o el almanaque. El calendario o almanaque es una matriz y ayuda a reunir, distribuir y compartir información. ¿A qué se refiere con matriz? Porque reúne filas y columnas. Cuando tenemos ese tipo de ordenamiento se le conoce como matriz. Al usar un calendario, las relaciones emergen y nos ayuda entonces a tomar decisiones. ¿Qué día tenemos disponible para el cine, con un amigo o etcétera? Diferentes actividades. ¿Qué hace falta para diseñar un organizador gráfico? Determinar qué información se incluirá, determinar qué información no se incluirá o se omitirá, elegir un formato de diseño armónico con el contenido, representar las interrelaciones entre las ideas y poder expresar en su título el contenido esencial. Se utilizan para exhibir datos, describir objetos, describir lugares, mostrar las partes de un todo, desplegar el proceso de organización del sistema, mostrar alternativas de acción, mostrar conceptos matemáticos a través de curvas, barras o puntos, permitir al usuario localizar y recordar ideas claves, presentar o reorganizar información que aparece en los textos escritos, organizar la información en forma espacial, en cuanto a, no se refiere tanto al espacio, sino en un determinado zona, elegir la información para que quede ordenado. Resumir textos, establecer interrelaciones entre ideas, facilitar la interpretación y la comprensión de la información y convertir información compleja y desordenada en información significativa, precisamente por el resumen que se hace al momento de mostrar el organizador gráfico. El más común es el mapa mental, en el que a través de una idea principal se desarrolla, normalmente es conforme a las manecillas del reloj, es decir, empezamos en la parte superior y después vamos hacia la derecha, llegamos por la parte de abajo y terminamos en la parte superior. Hay algunas aplicaciones como Semap Cloud, Semap Tools y algunas como PowerPoint y demás que nos permiten poder realizar ese tipo de actividades. En el mapa mental sí se colocan ciertas palabras claves solamente, pero lo principal es que puedan también colocarse imágenes para que esas imágenes nos puedan dar una idea un poco más clara al momento de poder visualizar. Recordemos que hay algunas personas que pueden ser más visuales y un mapa mental les ayudaría perfectamente. El siguiente es un mapa conceptual. Aquí lo que a veces se nos complica mucho, de hecho también puedes tener un desarrollo tipo como el del mapa mental que comienzas en la parte superior y lo desenvuelves hacia la izquierda pasando por abajo, pero aquí lo que precisamente se coloca es que no hay imágenes. En un mapa conceptual solamente son palabras. Debemos también tener mucho cuidado porque ha habido ocasiones en las que cuando reviso los trabajos colocan enunciados completos y un enunciado no es un mapa conceptual. Lo puedes ir, tu mismo enunciado lo puedes ir desenvolviendo colocando ciertas palabras principales y entre cada uno de los recuadros van unas palabras de enlace, como el qué, cómo, cuándo, para, con, etcétera. De algún tipo de palabra conectora. El caso es de que cuando tú leas desde la parte superior hacia algún tipo de ramificación, podamos entender precisamente el concepto del cual se esté hablando, ¿vale? Aquí lo está manejando por niveles, pero no es necesario. En un mapa conceptual puede tener las ramificaciones que sean necesarias. De hecho, ya lo hemos trabajado. En el cuadro comparativo, esto es lo que nos atañe en este momento. Tú lo puedes colocar de diferente forma. Normalmente los títulos se colocan en la parte superior. En este caso, en este apartado se colocarían mm, los navegadores, los 5 navegadores, y del lado izquierdo, las palabras a las cuales se van a comparar entre cada uno de ellos. Pero también lo puedes manejar a la inversa, porque de hecho algunos trabajos también los he recibido así. Es decir, del lado izquierdo, en la parte de las filas, se van a colocar los elementos principales y las características a comparar se van a colocar de forma de columna. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de rapidez, que fue uno de los primeros conceptos que se manejó, vas a colocar, por ejemplo, en el primero,
podrías colocar el Chrome, el Mozilla Firefox, etcétera. Y entonces, si estás hablando de rapidez, es cuánta rapidez tiene el Chrome, cuánta rapidez tiene el Mozilla Firefox, y así cada uno de ellos. Alguien mencionaba, me preguntaba por WhatsApp, que si era rapidez en cuanto a cómo abrir, a cómo, si tú le dabas un clic, cuánto tiempo se tardaba en abrir el navegador, o también cuánto tiempo se tardaba en, en encontrar información, algún tipo de concepto, página o lo que sea. Puedes manejar cualquiera de los dos. Eso sí, si vas a manejar cualquiera de las dos instancias, sí es importante que manejes en rapidez, entre paréntesis, por ejemplo, cuál de los conceptos estarías trabajando. Ok, hasta ahorita de los tres que llevamos, ¿alguien tiene alguna duda? Todo bien. Con lo de mi parte, todo bien. Vale, gracias. El siguiente es un cuadro sinóptico. Por ejemplo, en el mapa conceptual que tenemos aquí, yo les decía que podía ser de diferente, una ramificación muy, muy dispersa, sin problema. En el cuadro sinóptico es que tenemos una idea principal del lado izquierdo y va de izquierda a derecha. Y solamente son conceptos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en una primera instancia, el nombre, por ejemplo, del tema. Podemos colocar subtemas y así sucesivamente. Con este corchete estaríamos identificando cada uno de ellos, y si hay diferentes puntos ya podemos colocar guiones medios, asteriscos o algún tipo de viñeta, pero que estarían incluyéndose dentro de cada uno de los subtítulos. Ese sería el cuadro sinóptico. El cuadro descriptivo, en este sí, por eso les comentaba, si hago comparación entre el cuadro comparativo y el cuadro descriptivo, porque en el cuadro descriptivo, por ejemplo, si es de extensión, perdón, tú puedes colocar toda la información que tú gustes, lo que a ti te agrade acerca del concepto que se esté trabajando. Y no lo estás comparando con ninguno, solamente estás describiendo precisamente un concepto, ¿vale? Y así se manejaría para cada uno de ellos. Entonces, en el cuadro comparativo, sí es importante que se compare la misma característica entre cada uno de los temas principales que se estén trabajando. Esta es una matriz distributiva, lo que mencionábamos en un inicio, una bitácora, un calendario. Esta es una matriz de información en la cual, conforme a las fechas, tú podrás realizar algún tipo de organización. Este es uno en el cual lo vamos manejando por fechas y después por periodos. Vamos a manejar, ya cuando les aparezca el último, se llama gráfica de Gantt, que es muy semejante a la matriz, solamente que este se maneja por ciertos recuadros en un calendario y el otro es de forma por filas. Ok, matriz para tomar decisiones, uno. ¿Por qué? Porque puede manejarse de diferentes formas, pero en este caso es para poder tomar decisiones. Tenemos una problemática que se va a colocar en un primer enunciado. ¿Cuál es el tema que se va a analizar y a darle algún tipo de solución? ¿Cuáles son las alternativas? Aquí está manejando alternativa 1, alternativa 2 o alternativa 3. Normalmente, y lo veo con los chicos en la actualidad, que les llama la generación de cristal, es bien complicado porque ellos no tienen muchas alternativas y no puedo generalizar, pero sí veo que es una situación un poco complicada para ellos porque no están tan acostumbrados, o generaliza para nosotros. Cuando somos jóvenes no tenemos tanta experiencia y por lo tanto no sabemos que para poder encontrar la solución a un problema existen muchas alternativas y solamente a veces nos enfocamos a una. En esta matriz habla de que tenemos diferentes tipos de soluciones y ahora en este mismo recuadro aparece pros y contras. Y al analizar este recuadro, nosotros ya podemos tomar algún tipo de decisión. Si optamos por la decisión de la alternativa 1, la 2 o la 3, y cuáles son las razones por las que se tomó la decisión. Nosotros en la vida diaria tomamos decisiones y en ocasiones es de ¿qué se me antoja ahora? Quiero un café, leche, chocolate y de repente también, digo, no es una decisión de vida como tal, pero nosotros ya podemos teniendo un poco más de práctica al momento de tomar decisiones y podemos justificar el por qué hemos tomado esa misma decisión. Y en la siguiente tiene una estructura diferente en el que tenemos la problemática en la parte superior
Tenemos la opción A, la opción B, la opción C, pros y contras, situaciones a ventaja y desventajas, cuál es la opción elegida, perdón, y las razones por qué se eligió esa decisión. En el gráfico T, en el que se van a manejar actividades que son, que se pueden manejar a destiempos. ¿Cuáles son las actividades que se manejan en un cierto periodo y cuáles son las actividades que se manejan en un periodo completamente diferente? Aquí aparece como de día, aquí aparece como de noche. Y son diferentes actividades que se van a estar realizando. Y se maneja como gráfico T porque en la parte superior es el título acerca de las actividades y esto se maneja por periodos. El gráfico escalera es porque de forma ascendente vamos a ir realizando actividades, digamos que son como pequeñas metas para al final poder llegar a un solo objetivo. El gráfico piramidal es muy semejante, pero este es más como que la mayor cantidad de actividades se realizan en la parte inferior y las mínimas se hacen en la parte superior. En este caso lo maneja por los alimentos, por ejemplo, en el que se recomienda manejar, aquí lo está trabajando por porciones, y esta gráfica piramidal lo podemos realizar con diferentes tipos de actividades. Las que se realicen más son en la parte inferior y las que se realicen menos los podemos dejar en el pico o la punta. Esos son de los más conocidos, que son gráficas de barras. Las gráficas de barras no solamente son de un solo tipo, pueden ser de forma vertical, como las que están aquí, pueden estar de forma horizontal, pueden estar de forma acumulada. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, la parte verde está en la parte de abajo, la parte, bueno, la parte verde olivo, por ejemplo, puede estar en la parte de abajo, el siguiente verde está arriba de ese y el azul está arriba de todas. Y es una gráfica que se llama acumulada. Normalmente las más comunes son gráficas de barras simples. En este caso tenemos tres tipos de datos graficados en una sola. Gráfica satelital o también del tipo estrella, en el que en la parte del medio tenemos una idea principal y tenemos diferentes conceptos o ideas alrededor de. También lo tenemos de esta forma. Acá, en cuanto al círculo, es la idea principal. Y aquí, la idea principal está en el círculo del centro y las siguientes ideas están en los círculos aledaños. Gráfica de ciclos. En este caso lo podemos manejar por las ideas que podemos estar realizando. Tenemos la idea 1, la idea 2, 3, 4 y podemos manejar diferentes tipos de ideas para que al cerrar el ciclo, nosotros ya habremos completado la tarea que se haya designado. En este caso, había diferentes figuras, solamente opté por la del triángulo. En este caso, menciona que para que pueda existir un conocimiento, necesitamos, un aprendizaje, necesitamos el conocimiento, un docente y un alumno. Pero también manejaba de forma de cuadrados, pentágonos, y solamente lo hace para poder identificar diferentes tipos de ideas o conceptos que dan como resultado un objetivo específico. Ok. Conos, este de conos es muy semejante al de pirámide y pues por eso yo no lo dejé porque también lo puedo manejar como pirámide o en este caso lo está manejando como un conito en forma 3D. Piezas de rompecabezas, esto lo hemos visto como para poder, supongamos que para tener un aprendizaje como el anterior, cuáles son las piezas necesarias o más oportunas y cada una de las piezas tendría un nombre específico que al momento de unirlos ya podemos tener alguna idea principal. No es tan común. Línea del tiempo, sabemos que para una línea del tiempo existen diversas formas. Eso solamente es que en cada una de los recuadros se coloca una idea o una fecha importante, dependiendo de cómo se esté trabajando. Lo puedes trabajar por cuadros, pero la más común es la donde tenemos una línea y sobre esa línea se desprenden flechas tanto arriba como hacia abajo en un determinado tiempo. También es importante que los tiempos puedan estar bien definidos y bien proporcionados, porque a veces cuando yo he dejado líneas de tiempo, dejan muchísimo espacio para manejar por años y un espacio mucho más grande para días, me explico. Entonces hay que tener un poco de orden al menos en esa parte.
Este es otra línea del tiempo, pero también se maneja, también lo puedo nombrar como diagrama de Ishikawa. Se le llama para poder hacer o realizar toma de decisiones. La idea principal se dejaría en la parte de enfrente y cada una de ellas son ideas subsecuentes. Y también dentro de cada línea de forma horizontal, cuáles son las subideas para poder completar la idea principal y una vez concluidas, digamos que esas serían como las espinas, porque también se le llama diagrama de Ishikawa o de pescado, porque también puede manejarse tanto arriba como abajo y nos da una representación como si fueran espinas de pescado, en que cada una de las ideas o subideas completan una idea principal y pues se puede llegar a un objetivo final. Y mapa semántico, organigrama. En el organigrama, el mapa semántico no es tan común, por eso digo que lo brinco. En el organigrama, normalmente se coloca de la parte superior hacia abajo. Y lo recomendable es que las uniones son hacia qué persona es la representativa por ejemplo, en la parte superior se puede manejar el director, el gerente, y en la parte inferior, por ejemplo, de esta izquierda, sería como la secretaria, aunque si es una secretaria y no tiene nada que ver con los demás, se coloca de forma con líneas punteadas, en el que solamente le responde a la parte superior y también se maneja por niveles. Lo recomendable es que los que están en un primer nivel, por ejemplo, los que están aquí en la tercera fila, ellos normalmente tienen la misma, jerarquización, porque un organigrama también es un diagrama de jerarquización, en el que está manejado por puestos y así como la tercera, la cuarta y la quinta también son muy homogéneos en cuanto a que están en el mismo nivel jerárquico y normalmente también económico. Si también se maneja un poco de organigrama con economía, también se puede manejar por diferentes estratos o dejarlo alguno un poco más arriba o un poco más abajo, depende de los ingresos, así como de las responsabilidades que se tengan. El diagrama de Venn, se utiliza mucho más en probabilidad y estadística, en el que se puede manejar un solo círculo, se pueden manejar dos, tres, cuatro, y a veces ni siquiera también pueden ser círculos. Yo lo he manejado con diferentes figuras, en el que, por ejemplo, tenemos el 1 y el 2, en el que son circunstancias diferentes, y la parte naranja es lo que tienen en común. Y eso sí, lo que está en la parte del centro, ese que se ve como un pequeño recuadro oscuro, es el que está en común para los cuatro. El itinerario es una forma de poder también, se puede manejar como tipo bitácora, en el que se van a manejar diferentes rutas o aquí, bueno, se manejan rutas aquí porque es como una línea del metro, pero pueden ser diferentes actividades que se pueden ir realizando y tú vas manejando tus tiempos. Por eso maneja como un itinerario. Diagrama de flujo, esos son los componentes y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. El círculo es para, en tanto, abrir actividades como cerrar actividades. Las acciones se van a colocar en recuadros y este rombo es para toma de decisiones, para un sí o un no. Y las secuencias se colocan con las flechas, es decir, como para dónde van la secuencia de una cierta actividad. Y aquí tenemos una. Perdón, regreso. Si nos damos cuenta, empezamos con la idea principal, que la podemos colocar como aquí lo está manejando como un recuadro con inicio y final redondeado, pero tendría que ser un círculo. Aquí inicia el círculo y en la parte de abajo termina. Esta, en los que son los rectángulos, son para poder realizar las actividades y los rombos es para la toma de decisiones. Es decir, aparece como un sí y aparece como un no. Y dependiendo si es un sí, se hace una actividad y si es un no, se hace otra actividad. Ya se continúa o se pasa al siguiente proceso o se regresa al proceso. Normalmente esto lo podemos manejar hasta si queremos cocinar un huevo. Por ejemplo, mi idea principal es el inicio. Mi primer recuadro sería, voy a tomar el sartén o los enseres. Aquí ya comienzo a guisar mi huevito o primero pongo el aceite a calentar, ya está caliente, paso a la siguiente situación, no está caliente,
pongo un recuadro donde diga entonces espero, ya está caliente, continúo y así sucesivamente, ¿vale? Y este es el último, que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt se ocupa para poder realizar aquel task 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son diferentes actividades que se van a realizar en diferentes periodos de tiempo. Hay algunas actividades, por ejemplo, que pueden ser en la misma temporalidad. Hay algunas que no. Supongamos que queremos planear alguna fiesta familiar, ya sea boda, 15 años, bautizo. Entonces podemos ir programando diferentes actividades en los diferentes periodos para que al finalizar el periodo se pueda realizar la actividad esperada. ¿Me explico? Ok, este es el último. Insisto, traté de ocupar los más comunes. Dejo de compartir esto. Los más comunes que, digo, a veces es medio tedioso, ¿no? Poner conocer tantos, pero son los más comunes. A menos a mí lo que me interesa es poder mostrarles el cuadro comparativo. Y les voy a mostrar el de su compañera, porque es que ya tengo aquí a la mano, del que ya lo subió. Este. De su compañera Mayrani. Y precisamente al momento de revisarlo veo que ella, por ejemplo, dejó los navegadores del lado izquierdo, los dejó como filas, cuando en sí, de cierta forma, lo más recomendable es que el explorador lo dejes en la parte superior y las características a comparar las dejes del lado izquierdo. En este caso, si está manejando el Chrome, es rapidez. La rapidez es de 4.5 segundos. El de Microsoft Edge es de 384. No. Voy a manejar mejor esta. 320 megabytes. 484 kilobytes por segundo. 0.77 megabytes. 3.5 segundos de inicio. Y el Safari 280. Aquí aparece como que los años de creación. El Chrome es del 2008. El Edge 2015. Por eso les digo que es más recomendable poderlo manejar por fila en lugar de haberlo manejado por columna como ella lo realizó. El Safari 2004, el Opera en el 95 y el Safari en el 2003. ¿Me explico? Entonces, pues esta sería la actividad de entrega para esta semana. La pregunta es si ya terminaron, apenas lo van a realizar o alguien tiene alguna duda tanto de lo que se vio como de la actividad a realizar. Bueno, yo apenas lo voy a realizar, profe. Entonces, ¿se puede poner las imágenes de lo que son los Los navegadores? iconos, los iconos Ajá, de los los navegadores, sí. Nuevamente repito, si apenas lo van a comenzar, yo les recomiendo que los dejen en la parte superior. Yo Sí, ya ya, lo hice, sí. profe. Lo hice Ok. así como usted está diciendo, con los iconos arriba y así. Del lado izquierdo puse Ok, los si ya demás. lo tienes, también recuerden que en la parte lo puedes dejar en un documento de Word, tu portada, tu cuadro, y en la parte de abajo colocar las referencias de dónde obtuviste tu información, ¿vale? Para que no se les olvide esa parte también. Ok, pero ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Si ya lo tienen, pues entonces ya para que lo puedan subir. Y si no, ya cuando terminemos la actividad, guardo el video para subirlos para quienes no se pudieron conectar el día de hoy. Porque como hoy fueron graduaciones, algunos sí me comentaron, 2, 3 personas me comentaron que tuvieron graduaciones y por eso no se presentaron hoy. Pero bueno. Profe, yo encontré la rapidez de los navegadores por primera medición, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Sí. En este caso, yo les di las 5 características. Si tú tienes otras, adelante. ¿Por qué lo hice así? Porque como es en línea, o se estaba manejando en línea y no teníamos normalmente las sesiones en Zoom, era complicado en el de qué características a comparar y se preguntaban ustedes, ¿no? ¿Qué características puedo considerar? Y por eso yo les puse esas 5. Pero si tú tienes algunas otras, también están abiertas a que pueda haber esa apertura de que puedas agregar más información a la solicitada. No tengo ningún problema, porque se solicitaron 5 y te puse cuáles son. Repito, porque ya me ha pasado es que
Y como empiezas desde cero, no sabes qué características se pueden considerar. Si tú encontraste otras al momento de realizar las investigaciones y tienes más información, no hay ningún problema. Puedes enriquecer más el cuadro comparativo. ¿Vale? Ok. Creo que no hay dudas, ¿verdad? No, ¿Preguntas? bueno, de mi parte no. Ok. Pues si gustan, pues para que puedan terminar su actividad, no las interrumpo, para que de una vez ya no dejen acumular y si ahorita tienen tiempo, pueden ir comiendo y pueden ir haciendo sus actividades para quienes no han comido todavía, que ya tenían un poquito de hambre. Y la otra es que el día de mañana vamos a hacer una historieta, ¿vale? Vamos a ocupar una aplicación que se llama Storyboard That. Entonces, para que ya el día de mañana, pues ya, si gustan, pues ya terminamos y entonces nos vemos el día de mañana para poder realizar nuestra historieta. Como es una aplicación, todo está ahí, así que no se estresen con esa parte. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Mañana también va a grabar? Sí. Ay, gracias. Y ya si alguien tiene alguna duda de ahorita, recuerden que también me pueden mandar por mensaje de WhatsApp alguna situación y ya busco una forma de ayudarles. ¿Vale? Ok. Gracias. Bonita tarde entonces. Provechito para No que descargamos la aplicación, ¿verdad? No, es en línea. Ah, ok. Bueno, eso sí, perdón, eso sí. Sí es importante poderla trabajar en computadora, porque es más sencillo por haber todo lo que tenemos a la mano. En celular, creo que no hay versión de celular. Si no tienes celular, si no tienes computadora, pues entonces pues nada más ves el video, porque va a ser a menos que hagas la versión de internet para poder trabajar, pero va a ser un poco más complicado. ¿Vale? Ok. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias y entonces nos vemos el día de mañanita. Bonita tarde. Cuídense Gracias. mucho. Igualmente, profe, gracias. Adiós, bye. Gracias, profe.